Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi programa Historia y Aventura. Soy José Macabrera, hoy transmitiendo desde acá, desde la frontera entre Corralillo y El Flor. Y les quería presentar un programa muy interesante acerca del viajero eh, Codburn de Nicoya, Chiriquí, en el año de 1731. Entonces es una reseña bastante interesante porque él en sí pasa por Nicoya y observa todo lo que acontece en el pueblo de indígenas y lo escribe. Entonces es una reseña muy importante para la historia, ya que se cuenta muchas anécdotas interesantes de este viajero inglés. Y pues él no solo viajaba, él viajaba acompañado con otros marinos también. Entonces de Nicoya pasa a Chiriquí y de ahí pues se vuelve a embarcar en sí a Inglaterra, con el temor de que lo capturaran pues las autoridades españolas, dado creo que lo podían confundir con un pirata o con piratería, ¿verdad? De todas maneras, en ese tiempo pues eh, el imperio español y el británico pues no, en sí no se llevaban muy bien y pues podía ser considerado un espía. Espero pues que les guste estas bellezas escénicas aquí de nuestro querido pueblo de Corralillo y pues nos vemos en otro programa. Muchas gracias y hasta luego. Seguimos hasta llegar al gran Golfo de Herradura, donde hay muchas islas. Como nos perdimos al cruzar el golfo, decidimos regresar a la cordillera, estarnos allí un tiempo y considerar qué curso tomaríamos. Pero a nuestra llegada encontramos un indio, quien después de un rato nos puso en el camino correcto. Al atardecer llegamos a un rancho habitado. Allí supimos que un paisano nuestro estaba en uno de esos ranchos, habiendo venido desde Granada con varios indios. Se trataba de Robert Barwell, a quien encontramos cerca del lago de Nicaragua en las proximidades de aquella ciudad, y quien a la salida de allá estaba en tal estado de debilidad que no pudo emprender el viaje con nosotros. Él nos contó que después de haber recobrado alguna fuerza, encontró la oportunidad de seguirnos con algunos indios que debían hacer este camino que él había estado tratando de cruzar el gran río Tempis, que cae al Golfo de Herradura, pero que siendo la corriente muy rápida, se habría ahogado indudablemente si ellos no lo salvan, y que temiendo que después le sería causa de mayores molestias, le devolvieron a este lugar donde lo dejaron y se fueron. Así que habiendo perdido sus guías, había pensado que no nos vería más, sin imaginar que este desgraciado accidente, como le parecía ser, le daría la oportunidad que tanto deseaba. Esto nos demuestra cuán difícil es saber que nos será y que no nos será beneficioso, pues aquello que más tememos a menudo no es ventajoso, y por el contrario, lo que hemos deseado con más ansias y cuidado resulta a veces ser cuando llega a su remate, lo que por todas las cosas deberíamos haber evitado. Permanecimos una noche en ese lugar, pero estaba tan lleno de insectos molestos que no nos dejaron estar quietos y no nos pudimos descansar ni un momento. Los mismos indios dormían sobre pabellones o cuartos hechos de caña, levantados a 2 pies del suelo y tan tupidamente tejidos que ni un mosquito podía penetrarlos. Al amanecer siguiente salimos de allí con nuestro amigo Barwell y después de explorar para hallar afanosamente el mejor paso del río, llegamos a una sabana grande. Vimos gran número de enormes lobos o coyotes. Por la tarde alcanzamos una montaña donde permanecimos toda la noche, pero sin poder dormir a causa de los insectos. Al día siguiente encontramos grandes manadas de ganado salvaje, que los indios de allí utilizaban solo para utilizar el cuero y el cebo, dejando el resto en el campo para que sea devorado pronto por una especie de cuervo o sopilote, tan grande como nuestros gansos. Hay aquí una ley que pena con la muerte al indio o a otra persona que mate a uno de estos cuervos, pues de no existir ellos no habría aquí miedo alguno de evitar las enfermedades y pestes que ya devorando la carroña evitan la putrefacción,
que traería consigo la infección del aire. De camino cogimos una fruta algo parecida a una ciruela, pero muy amarilla, que crece en troncos de 2 pies de alto, y viendo que a los cerdos les gustaba mucho, no tuvimos escrúpulos alguno en comerlos. Encontramos que tenía un agradable sabor, pero fue tal el efecto que tuvo en nosotros que nuestras bocas y gargantas se hincharon al punto de no poder comer ni beber hasta 2 días después. Al atardecer encontramos algunos indios que estaban matando ganado y con quienes pudimos haber conseguido tanta carne como quisiéramos comer. Sin embargo, preferimos llevar alguna para el viaje, y al día siguiente nos encaminamos hacia ciertas montañas cuyas cumbres no alcanzábamos a ver, y nos dijeron que de allí llegaríamos a Nicoya en 2 o 3 días. Atravesamos dichas montañas en 2 días, pero todo el camino estuvo plagado de una asquerosa clase de bichos, especie de chinches que nos hospedaban en enjambre y no los podíamos despegar ni con cuchillo. Alguna vez ya nos habían molestado esta clase de insectos, pero no a tal grado, y no ser por los indios que nos los quitan, se habrían comido hasta nuestra carne, y nunca hubiéramos salido de allí, como ellos nos lo dijeron. Al tercer día llegamos a Nicoya, donde después de tomar un descanso visitamos al alcalde mayor y le mostramos nuestros pasaportes. Él inquirió inmediatamente cómo habíamos entrado al país. Yo le contesté haciéndole un resumen de nuestro viaje tan exactamente como pude, y le dije que habíamos venido con la esperanza de encontrar un barco destinado a Panamá. Pero él nos aseguró que por el momento no había ninguno, ni sabía tampoco cuándo llegaría. Agregó que siendo esta la estación de lluvias y tormentas, no esperaba ninguno hasta mejor tiempo, pero que podríamos estar pendientes de la primera oportunidad que se ofreciera, siendo eso lo más que podríamos aguardar. Ordenó a un indio que se nos mostrara el cabildo, que es una casa destinada a alojar a los extranjeros. Enseguida nos envió carne de res y una tortilla a cada uno, viniendo luego al mismo ofrecernos sinceramente, diciendo que tenía en gran estima el inglés y hablando muy complacidamente de nuestra nación. Nos aseguró al mismo tiempo que no necesitaríamos comprar más víveres o cosa alguna de las que poseía mientras permaneciéramos con él. Habiendo pasado 2 días, ordenó a los alcaldes indios que gobernaban 2 pueblos vecinos que nos mantuvieran alternativamente cada día, pero supimos cómo trataban de ver por cumplir sus órdenes o como eran de caritativos, pues únicamente nos envió una vez con cada uno, donde fuimos tratados con toda la cortesía. Encontramos la mesa puesta con gran orden. El mantel era una hoja larga, de plátano, de cerca de 12 pies de largo y 5 de ancho, hoja que crece sobre un tallo de cerca de 15 a 20 pies de alto, que solo da una vez y está en la parte superior. Enseguida nos sirvieron a cada uno algo de carne y un tamal. Después nos trajeron frutas de varias clases, como plátanos maduros y zapotes, que son realmente deliciosos. Después de comer volvimos donde el alcalde y le informamos de la buena recepción que habíamos tenido. Se alegró mucho que sus órdenes fueran cumplidas y obedecidas. Todos los alcaldes mayores que habíamos encontrado hasta aquí eran españoles, pero este caballero había nacido en la Bretaña, de Francia, y su nombre era Michel de Boissé. Vive con una mujer india, hija de un alcalde de Costa Rica, de la que tenía un niño. Sería el colmo de la ingratitud que tanto ella como él, extremadamente bondadosos durante toda nuestra día en el lugar. El corto informe que doy de este caballero puede ser una satisfacción para su hermano, quien, según me dijo, es el comerciante en Londres. Por este tiempo, enfermo de nuevo Mr. Rose, pero fue tratado con más cuidado y ternura de lo que podíamos esperar de aquellas gentes en nuestras circunstancias. Y ya que he hablado del primer magistrado de esta población y de su generosidad hacia nosotros, daré un informe de la villa misma y de sus habitantes. Nicoya está situado en un valle rodeado de muy altas montañas, de manera que no existe entradas a ellas que no atraviesen algunas. Sin embargo, ningún lugar ofrece una más deliciosa perspectiva y es mantenido en tal orden y aseo. Los indios no permiten que nada crezca en sus alrededores, excepto árboles frutales,
por el temor de que albergan insectos nocivos, y este método es un efecto tan bueno que no se ve un mosquito en toda la villa, aun cuando las montañas cercanas están cubiertas de bosque. En cuanto a la gente, son de una disposición tan tranquila y apacible, tan ajeno a todo ruido y tumulto, que un hombre puede estar ahí días y aún semanas, que de no ser que de vez en cuando se les ve pasear por la calle o dentro de sus casas, se creería que no hay habitantes en el pueblo. Aunque estuvimos ahí 6 semanas e intimidamos con la gente, nunca los vimos pelear ni aún disputar uno con otro, sino que todos parecían tranquilos y sociables, y muy inclinados a aconsejarse entre sí. A menudo salen en las noches de luna y se divierten cantando y bailando con música de viento, que es suave y agradable. Con frecuencia nos invitan a cantar con ellos, entonces ríen cordialmente y parecían muy deseosos de conocer la letra de las canciones. Las mujeres a menudo nos miran admirándose de la blancura de nuestra piel y nos preguntaban con gran simplicidad si nuestras mujeres tenían la piel tan blanca como nosotros. Pero cuando les explicamos que aquellas nos excedían en belleza tanto de cara como de cuerpo, los juzgaban como muy extraño. Cuando aquí la mujer va a dar a luz, se le mantiene encerrada por algunos días, sin permitir que nadie la vea. Su manera de criar a los niños es dejarlos gatear por el suelo hasta que son capaces de levantarse por sí mismos, y cuando llegan a jóvenes, sus padres no se preocupan por enseñarles o instruirlos en algo, aunque son los padres más amorosos de la tierra. En lugar de cascabeles, muñecas, trompos, bolas y otras cosas con que juegan nuestros niños, estas gentes dan a sus hijos las cabezas, colas y garras de los animales salvajes, para que se entretengan, y lo hacen, supongo, para que los vayan conociendo, y cuando más adelante los encuentren vivos no les tengan miedo. Son un pueblo tan prudente y honesto, y tienen en tan gran estima a la decencia y el buen comportamiento, que en toda nuestra estadía allí nunca vio un hombre besar a una mujer. Llevamos aquí 19 días cuando nuestro compañero de viaje, Bannister, llegó al pueblo. La providencia lo había dispuesto así, pues una vez recobrado de su enfermedad, se encontró con una partida de indios en las montañas de Nicaragua que llevaba una recua de mulas para Costa Rica. Encontrándolo débil y abandonado a sus infortunios, se compadecieron y tuvieron la bondad de traérselo con ellos en mula, sin dudar que nos encontraríamos en Nicoya, seguro de que no nos habríamos de llegar a un sitio más cercano de Panamá, pues que todo el camino es muy montañoso y escasamente poblado. Cuántas veces habíamos deseado saber de esta situación y cuán a menudo desesperamos de volver a saber de él si él estaría vivo o muerto. Pero ahora nuestra satisfacción era de manera general, ya que estábamos reunidos de nuevo los 6. Por este tiempo un gran cántico entre los indios semejante al que describíamos en San Miguel, aunque aquí, cuando efectúan estos festivales públicos, acostumbran a llevar a sus músicos al interior de la iglesia, donde en homenaje danzan disfrazados ante una imagen de la Virgen. Ahora que hablo de sus iglesias, será apropiado decir algo sobre la manera corriente de hacer los entierros. Dejan el cuerpo en una especie de ataúd, vestido y adornado con flores de varias clases, y con las cosas de que el muerto gustaba en vida. Luego el cuerpo es llevado en hombros de 4 hombres, seguido de muchos otros con instrumentos musicales, a la iglesia en que debe ser enterrado, después de lo cual los indios dan vueltas y cantan los himnos al difunto. Cuando ha sido depositado en la sepultura, se le cubre con una composición parecida a la cal, cuyo principal componente es el excremento de ciertas aves que lo consumirán en poco tiempo. Si hay un sacerdote en el lugar o cerca de este, él hará la ceremonia fúnebre. De lo contrario, se realizará por el grupo ante una imagen bendita de la Virgen, creyendo que de esta forma la ceremonia tiene igual valor. Mientras estuvimos en este lugar, vivimos libres de toda clase de molestias, excepto de una especie de pájaro parecido al murciélago, pero más grande y con una larga cola que constantemente, mientras dormíamos de noche, nos mordía en el cuerpo, con preferencia en los pies. Después de 6 semanas de vivir en Nicoya, el alcalde mayor nos hizo saber que había llegado un caballero español de Guatemala a el puerto de Alvarado, lugar que se halla a 3 o 4 días de viaje de aquí, y quien se dirigía a Pueblo Nuevo, a menos de 100 leguas de Panamá.
Nos informó que llevaba consigo una canoa y una piragua, de manera de que los que estábamos sanos podríamos obtener un pasaje, pues él había hablado con el español sobre el asunto, pero que Mr. Rose todavía estaba muy enfermo, debía permanecer allí hasta nueva oportunidad. Todos los del grupo, con excepción mía, habían caído enfermos, pero ya iban mejorando. Al día siguiente, el alcalde mandó por el resto de nosotros. Después de darnos provisiones y tabaco, nos despidió de la manera más cortés, manifestándole nuestro humilde agradecimiento por los muchos favores que nos había hecho. Tomamos el camino al río donde íbamos a embarcarnos. Viajamos 3 días por las montañas altas y escabrosas, sin ver más que 3 chozas en todo el camino. Luego vadeamos una sabana con el agua a la cintura y al cabo de 4 días llegamos al puerto de Alvarado, donde encontramos al caballero español cuyo nombre era Quintus Catalán y a sus indios, que estaban alistando las embarcaciones. Como las velas se encontraban en mal estado, al día siguiente me encargué de repararlas. Cuando todo estaba listo, cargamos nuestra provisión, que consistía en tasajo y maíz. Bannister, Baldwin y Holland debían salir en la piragua, mientras que Barwell y yo iríamos en la canoa. Pero antes de hacernos a la vela, los 3 compañeros que iban en la piragua volvieron a enfermar, por lo cual Catalán se vio obligado a dejarnos en el puerto de Alvarado y envió aviso al alcalde Nicoya para que se hiciera cargo de ellos. En el mes de octubre nos hicimos a la vela del puerto de Alvarado en nuestra pequeña canoa, con 5 indios ayudantes. Debíamos navegar acompañados de la piragua, cosa que unas 300 leguas. En 3 días bajamos al río llamado Tauro o Toro, donde vemos a menudo lagarto de más de 30 pies de largo, y llegamos a una isla, Chira, donde debíamos aguardar un viento favorable que nos llevara a través del Golfo de Salinas. En los 3 días que estuvimos en una isla construimos ranchos, no sabiendo que cuando cambiarían los vientos, algunas veces subimos en nuestra canoa a una isla cercana llamada Caballo, a traer plátanos y ostras, los cuales fueron nuestro principal alimento, pues ya no nos quedaba poco maíz. Habiendo tostado una suficiente cantidad de carne y plátanos mientras permanecíamos en la isla, estábamos listos para salir cuando el viento fue favorable, lo cual sucedió. Al 4.º día, haciéndonos entonces a la vela para cruzar el golfo, que tenía 14 leguas de ancho. Cada uno cuidábamos, además de nuestra provisión, del cuero que llevaba para acostarse consigo, y cuando llovía habríamos de servirnos para cubrirnos. Cuando creíamos que nuestros infortunios estaban al terminar y comparábamos nuestra feliz situación con la de los pobres compatriotas que habían quedado enfermos en Alvarado, nos sucedió un accidente que pronto nos convirtió en los hombres más desgraciados del mundo. La misma noche de nuestra partida a Isla Chira comenzó una tormenta que duró 5 días consecutivos. Pronto perdimos de vista la piragua y quedamos reducidos a nuestra pequeña canoa, sin ver más tierra por ninguna parte, sin brújula para orientar nuestro camino y al final sin una gota de agua para beber. Nuestra situación era verdaderamente miserable. Pero a la alborada del 5.º día el tiempo se calmó y los indios me preguntaron qué deberían hacer. Les contesté que si remábamos al máximo de sus fuerzas encontraríamos tierra, pues yo ya sabía que yendo hacia el norte no fallaríamos, ya que la costa queda hacia el este y al oeste y el viento venía del sureste. Siguieron mis instrucciones y al día siguiente encontraron tierra que los indios dijeron que era Punta Mala o Punta Judas, un escollo de rocas que penetra 3 leguas dentro del mar. Y si conseguíamos aquella saliente encontraríamos una punta arenosa que se prolonga por 40 leguas y sobre la cual podríamos varar la canoa cada noche y consiguiente conseguir tanta agua como quisiéramos, lo cual nos indujo más que cualquier otra cosa a usar todos nuestros recursos para capear aquella punta mala. Pero nuestro primer intento resultó frustrado, pues el viento sopla con tal fuerza que nos obligó a desistir. En esta primera ocasión vimos claramente las dificultades que la empresa presentaba para emprender un segundo intento y tratamos de evitarlas, por lo que resolvimos devolvernos a unas 10 o 15 leguas a un lugar llamado Las Mantas, inhabitado por completo, pero que era una buena bahía para nuestra canoa. Salimos a la playa e hicimos un buen fuego para secarnos,
pues tanto nosotros como las cosas que traíamos chorreamos agua, lo mismo que si se nos hubiese hundido en el mar, y la carne y el maíz estaban casi perdidos a causa del agua salada. Teníamos en la canoa 2 petacas de hilo de algodón que los indios iban a teñir para el gobernador de León, usando cierta clase de pez que vivía entre las rocas, el cual proporciona un bello color púrpura. Ellos realizaban este trabajo, mientras Barwell y yo nos quedábamos en la playa descansando. No usaron canoa ni ninguna otra clase de embarcación, sino que se amarraron un cuarto de libra a una cantidad aproximada de hilo en la cabello y se colocaron una pieza mera liviana sobre el pecho para mantener la cabeza a flote y así poder nadar, porque en estas aguas no entran embarcaciones. Algunas de las dichas rocas estaban a media milla y hasta 1 milla de la costa. Los indios no pueden permanecer más de media hora en ellas porque la marejada las baña continuamente, pero ellos flotan en las crestas de las olas como corchos sin recibir daño alguno. El método utilizado para teñir todo el hilo es simple: arrancan la concha de la roca a la que está fuertemente adherida y frotándola con suavidad sobre el hilo vuelven a colocarla donde está con gran cuidado, pues les preocupa no destruir el caracol de púrpura. Cuando el tiempo es bueno, se puede teñir todo el hilo en una marea de un color tan hermoso como ningún otro y que nunca desteñirá. Los españoles llaman el hilo morado. Hermoso color, y he visto vender este hilo por 12 piezas de a 8 la libra, que equivale a 12 coronas en moneda inglesa. Después de haber estado 4 días en la costa aguardando el viaje, el buen tiempo, en la mañana del quinto desperté y noté que faltaban 3 de nuestros indios. Inmediatamente llamé al jefe o piloto de ellos, quien dormía aún, y le pregunté qué sabía de los 3 que faltaban. Cuando él vio que también sus arcos, flechas y redes y calabazas habían desaparecido, nos gritó que habían huido. Entonces se quejó de que ya no quedaran más que 2 ingleses y 2 indios, con lo cual no bastaría a manejar la canoa. Pero yo le dije que no habiendo otro recurso, sino el de usar nuestras fuerzas, apurándonos a tener nuestras cosas rápidamente embarcadas y remando sin cesar, posiblemente conseguiríamos alcanzar la piragua. Este consejo fue aprobado y nos pusimos a trabajar. Llenamos nuestro barquito y navegamos tan rápido como el viento nos lo permitió. Pero en el lugar de seguir la piragua, volvimos a caer en Punta Mala. Y ahí terminó nuestra empresa, no sin antes hacer varios intentos para vadearla, todas las cuales resultaron infructuosas. Así que nos vimos obligados a desembarcar en el lugar llamado El Lagarto, donde encontramos un rancho, pero no gente. Ahí estuvimos 3 días, durante los cuales mi compatriota Barwell y uno de los indios se enfermaron, por lo cual nos vimos en la necesidad de volverlos a Nicoya, para así conseguir otro nativo que nos ayudara. Volvimos rápidamente en nuestra canoa Alvarado, donde la dejamos, y en 5 días hicimos el viaje a Nicoya, pues la sabana estaba tan inundada que cuando nos íbamos saltando de arriba a abajo llegábamos el agua al pecho. Los nicoyanos se sorprendieron enormemente de vernos entrar por segunda vez a su pueblo. Imaginaban que estaríamos ya en Pueblo Nuevo y no tenían esperanza en vernos de nuevo, pero como nuestros asuntos se relacionaban únicamente con el alcalde mayor, nos fuimos directamente a él y en primer lugar le dimos de cuenta de nuestra desgracia con la canoa, por lo cual él pareció muy afligido, y cuando le referimos el abandono en que nos habían dejado en medio de nuestros congos a los 3 indios, montó en cólera, jurando que si alguna vez los capturaba los haría colgar en castigo de su infidelidad. Después de esto me interesé principalmente por saber de mis 4 compatriotas, a quienes suponía el cuidado del alcalde. Por esto fue que cuando se hubo calmado le pregunté por ellos, pero me dijo que no estaban allí. Tan pronto como pudieron viajar, él tuvo una oportunidad de enviarlos juntos en un barco a Panamá, y que hubiese deseado para nosotros lo mismo, buena fortuna, pues de habernos quedado nos habríamos ido con él. Que él no sabía cuándo podía hacer otro arreglo semejante, pero que si deseábamos salir en la forma en que lo habíamos hecho antes, él ordenaría que otros indios nos acompañaran. Aceptamos alegremente la oferta y así resolvimos aguardar hasta tener las cosas listas para el segundo viaje.